Buenas tardes, maestro Kim. Y bueno, pues buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos aquí a la distancia, pero más lejos que nunca y sobre todo pues en este evento que hemos llamado SEC Orienta, donde pues todos los directores que conformamos el SEC Pedregal vamos a platicar acerca de la labor de nuestras escuelas. En este caso hay algo importante que es pues los estudios cinematográficos, ¿no? Sabemos que pues desde 1963 el cine se estudia de forma profesional en nuestro país, pero pues fue hasta el año 1999 cuando el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación consiguió la primera licenciatura con REBOE, con un registro de validez oficial ante la SEP. Y bueno, pues aquí tenemos con nosotros, pues nada menos que a un personaje que le da mucha risa que lo diga, pero le digo, es que tú eres histórico por todos los motivos. O sea, a ti te deberían de estudiar, te deberían de tener en un museo, porque eres realmente alguien muy especial. Rodrigo Garay Correa, pues él fue, en su momento, él fue estudiante de la primerísima generación de la licenciatura en cine, todavía no era cine y televisión, era la licenciatura en cine, y bueno, pues nos da mucho gusto presentarlo, no solamente como un orgullo SEC, como un hombre que surgió de nuestras líneas, de nuestras filas de alumnos, sino también porque pues ha sido a lo largo de ya muchos años un profesional del cine, un profesional de la televisión, además pues siempre un tipo decente, un hombre muy responsable, padre de familia y pues además pues una persona muy querida por todos nosotros. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Toño. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Kim. Un gusto siempre saludarlos, estar en esta charla, ¿no? Volver a casa. Muy contento, muy agradecido y adelante, adelante. Oye, Rodrigo, pues bueno, creo que la primera pregunta obligada, porque pues es parte de la experiencia que tú tuviste, es ¿cómo llegas al SEC? ¿En qué momento, qué te llama la atención que te lleva hacia el SEC Pedregal, Rodrigo? Mira, yo decido de pronto en la prepa estudiar la carrera de cine. Voy a otras instituciones, intento entrar, hago exámenes, por cuestiones de la vida no quedo y entonces, siguiendo un poco el esquema de Alejandro González Iñárritu, que era publicista y después se especializa en el cine, él Uh-huh. acaba de hacer Amores Perros, acaba de tener este boom grandísimo que tiene para el cine nacional Amores Perros como un parteaguas, ¿no? Uh-huh. De esta nueva ola, ¿no? De directores exitosos y que lo han ganado todo. Entonces fui buscando al SEC, estudiar publicidad y luego poderme ir a algún lugar, especializarme en cine. Y al llegar al SEC me llevé la sorpresa de que estaba nuevecita la carrera de cine en el SEC, ¿no? Uh-huh. Entonces me embarqué en esa aventura y bueno, ha sido yo creo que de los mejores años y de las mejores experiencias que he tenido en la vida, esa parte de vida como alumno, ¿no? Esa parte de vida en el SEC y divertido, ahí arrancó como todo este proyecto de vida, ¿no? Que al día de hoy pues seguimos construyendo y seguimos avanzando, ¿no? Claro que sí, Rodrigo. Y bueno, ¿cómo fue, cómo recuerdas esa escuela primeriza, esa escuela donde yo recuerdo que eran 4 alumnos en un primer momento y que de repente, te acuerdas que de repente dábamos clase en una oficina ahí medio rara, pues donde está Kim ahora, también ahí ahora despachando, y que se estaba modificando digamos, la fisonomía de la escuela? ¿Cómo eran esos primeros días? Porque desde luego, pues había, yo recuerdo, un plan de estudios muy diferente al de ahora, donde había materias como continuidad, por ejemplo. Y déjenme contarles algo, Rodrigo puede presumir algo que ya muchos estudiantes de cine no pueden hacer. Él tocó con sus manitas negativos de 35 milímetros, negativos de 16 milímetros, y Rodrigo, pues empiezas a estudiar en un momento también crucial para la historia del cine, que fue los inicios de la revolución digital, ¿no? Mira, yo empiezo mi generación en el 2001, empezamos a estudiar cine en el SEC y obviamente, como lo dices, el mundo cambiaba, ¿no? Para empezar, padre que no se había acabado en el 2000, ¿no? Que era como el miedo que todo el mundo tenía y que nos juntamos varios locos que estábamos contentos de que no se acabara porque podíamos seguir con el sarcasmo y con toda esa
esa chispa que nos caracterizaba en ese entonces, ¿no? Te acordarás qué pasa lo de las Torres Gemelas y hasta hacemos un cortometraje ahí de sátira, de humor negro, de cómo Batman pelea con los árabes y por eso se caen y divertidísimo, ¿no? Pero al final, como cuentas, pues también nos tocó ir construyendo como ese plan de estudios, nos tocó esa mutación, no existían los iPhones, no existía, todo era foto todavía de 35 milímetros, ¿no? Te llevabas tu cámara reflex para materias como fotografía, el iPad ni soñarlo, ¿no? O sea, era todavía la educación muy analógica, muy divertida. No teníamos, yo me acuerdo que de pronto teníamos la tarea de conseguir las películas donde pudiéramos, ¿no? Porque lo más que tenías era Blockbuster, no había un Netflix, no había todo este acceso en la red para poder estudiarlas, hacerlas. Entonces, también los maestros formaban mucho sus enseñanzas y sus clases con materiales que tenían, que llevaban, o con lo que la Cineteca nos estaba ofreciendo de propuesta, ¿no? Había tardes que vivíamos en la Cineteca, literalmente, ¿no? Muy padre, muy divertido, ¿no? A nosotros nos toca ese boom de la XL1 de Canon, ¿no? A prueba con óptica tipo cine, nos toca empezar a experimentar con todo esto, pero al final también, como bien dices, pues nosotros íbamos muy de la mano de el exposímetro, el 16 milímetros, tener conocimientos de toda esta parte de iluminación, tener conocimiento de temperaturas de color, cosas que ahora en el digital no es que no se usen, pero ha cambiado mucho toda la mecánica, todas las ecuaciones, todos los cálculos, las cosas que en ese momento aprendimos nosotros todavía de una manera muy análoga y muy logarítmica, ¿no? Tenías que aprenderte temperaturas, filtros, una serie de cosas. Empezaban aplicaciones muy básicas en las Palms que te ayudaban a hacer ciertos cálculos, ciertas cosas, pero era muy análogo, ¿no? Nosotros todavía editamos en lineal, en lo que tenía el SEC de video, ¿no? Para poder hacer nuestros ejercicios, porque hasta que yo estaba como en tercer semestre es cuando tenemos el acceso al primer Final Cut y a tener una G4, ¿no? Que ahora la G4 ya, como bien dices, que yo debo estar en un museo, pues con mi G4 al lado, ¿no? Que eran las primeras computadoras que podías editar video y que podías jugar con este cablecito Firewire y una cámara mini DV o una cámara digital 8 que te permitían poder empezar a jugar, editar y hacer cosas ya de manera más digital, ¿no? Y creo que eso fue padre también porque nos abrió el punto a poder hacer muchos más proyectos al semestre, personales y ejercicios y cosas teniendo estas herramientas, ¿no? Que obviamente el SEC fue adquiriendo y que también fue padre tener como esa tecnología de primera mano, pero pues todos íbamos aprendiendo a usar el Final Cut, ¿me explicó? No era como que en México hubiera un genio del Final Cut que viniera a darte una cátedra, ¿no? Yo recuerdo que tanto los hermanos Sánchez como un servidor, como Rodrigo Bello, varios compañeros de la generación, nos tocó el Final 1.00, me explicó, y jugar con él y investigarle y meterte a leer. No eran tutoriales como ahora de cómo hago esto, sino era el libro que traía el Final y a ver si usted quiere separar el sonido del video, paso 1, 2, 3 y pues a leerle, estudiarle, pero bien divertido, ¿no? También estábamos descubriendo esa tecnología, ¿no? Claro que sí. Oye, pues tú fotografiaste todavía en 35 milímetros El Fin del Sur, yo recuerdo. Un corto que ojalá algún día podamos recuperar para nuestra escuela, donde se contaba una leyenda alrededor del caudillo del sur de Emiliano Zapata, y dirigido por Alex, con Rodrigo pues en la cámara. ¿Cómo fue esa No, experiencia? lo fotografía Rossi, yo me aviento la Ah, producción. El que a ok. mí me tocó, Okay. el que a mí me ¿Cuál tocó hiciste uno? fotografiar fue el piloto que hicimos para televisión, que era La Sombra, no sé si te acuerdas, Claro que sí, con me la acuerdo. SR2 de la escuela, me tocó a mí hacer esa parte de fotografía y era un piloto padrísimo, ¿no? Porque aparte era como un detective privado, pero tenía dotes de ampón y entonces resulta que al final el detective era como el malo de la película
Y al final, lo maravilloso es que jugábamos con un chorro de herramientas, de contrastes. Claro. Lo que a mí me encantó de esa experiencia también es de que teníamos personas como Jorge Rubio, como Santiago Barreiro, ¿no? Buen amigo, muy querido, que de pronto nos echaban mucho la mano, siempre estaban con nosotros de la mano, ¿no? Santiago venía de Los Ángeles, ya fotografiaba, a mí me dio unas asesorías en cuanto a contrastes, luz, color, obscuridad, sobreexponer, en fin, ¿no? Siempre fuimos como muy de la mano con personas muy cercanas de la escuela y con nuestros maestros, ¿no? Me acuerdo mucho que Jorge Rubio, servicios fílmicos, ¿no? Ruberli nos ayuda mucho con ellos, con los a poder tener un buen deal con servicios fílmicos y poder tener todo lo que necesitábamos para esas pequeñas, grandes producciones, ¿no? Para nosotros era, nosotros estábamos haciendo cine, ¿no? Y en verdad estábamos haciendo cine, o sea, en verdad había un shooter corriendo y en verdad tenías que hacer cálculos y en verdad tenías que exponer material y podías llegar a ver tus rushes o podrías llegar al rank y también no teníamos como el presupuesto para decir, pues ahí te voy a 3 luces y dame 10 horas y era casi el rank, pásalo y es lo que te puede cubrir el presupuesto, ¿no? Claro. Entonces teníamos que hacer las cosas muy bien. Gracias a Dios teníamos asesoría de profesionales, ¿no? Muy queridos. Y siempre las cosas nos salían bien, ¿no? Porque al final, yo creo que tú lo viviste con nosotros en los rodajes. Fuimos una generación, no sé las de ahora, que disfrutamos mucho el hacer cine. Para nosotros era un juego, pero un juego en serio, ¿no? O sea, era jugar una disciplina seria y teníamos que sacar esos proyectos adelante más que por una calificación, que por una nota, que por el gusto, por el placer, porque llevábamos, yo me acuerdo que llegábamos el primer día del semestre y en ese momento era, ¿ahora qué nos toca? Cortometraje, pum, a escribirlo, todos a competir entre nosotros con los guiones, ¿no? Ya quedaba el mejor guión, ahora quién lo fotografía, pues a competir entre nosotros por la foto, ¿no? O yo quiero hacer sonido, o yo quiero hacer esto, ¿no? Y te definías a la tercera semana, cuarta semana del semestre, ya sabías qué ibas a hacer, y el resto del semestre, además de tu carga académica, era dedicarte a investigar lo que te tocara de rubro para llevar ese extra, ¿no? Si eras sonidista, pues te aplicabas en sonido. Si eras el director, pues te aplicabas con tus maestros de dirección, peloteabas con ellos todo el tiempo, el guión, estabas viendo todo el tiempo opciones, actores, ¿no? Siempre había ese apoyo en ese entonces de Fernando, tuyo, Raúl Criollo, de podernos acercar con gente de casting para tener talentos reales, ¿no? El maestro Ha Burrola. pasado gente, el maestro Burrola estuvo con nosotros, Bosco Arochi, ¿no? Phil de Canter, en paz descanse. Teníamos puro talento que nos estaba cobijando, que nos estaba apapachando, ¿no? Así era la exigencia. Pero te daba gusto tener esa exigencia, ¿no? No, por supuesto. Además, pues, como están escuchando a Rodrigo, pues la forma en la que se enseña en la educación en el SEC es integral. Por lo tanto, nuestros alumnos pues van pasando por diferentes cargos a lo largo de su educación. Aprendes un poco de todo y, pues bueno, de hecho, así es como se forma un profesional. Y además hay algo importante, Rodrigo. Hoy, estas ojeras, en buena medida que ustedes ven, pues es porque estamos justo en la entrega de proyectos finales. Eso es algo que diferencia mucho al SEC de otras escuelas. En otras escuelas, la parte teórica o los exámenes teóricos son lo que abarca, ¿no? En el caso del SEC, durante los 9 semestres que dura tu carrera, hay un proyecto final de semestre donde va subiendo el nivel de complejidad, va subiendo el grado de dificultad y pues bueno, narramos tanto en cine como en televisión historias. ¿Para ti qué representaban esos proyectos finales, Rodrigo? Pues lo que pasa es que para mí esos proyectos finales lo eran todo, ¿no? Porque al final, por lo menos a mí me tocó que podíamos solicitar esos juguetes. Yo creo que soy el primer fotógrafo, mi comercial es el primer comercial fotografiado en 16 milímetros con la SR2 que acaba de llegar de Los Ángeles porque el SEC la estaba adquiriendo. Porque éramos la primera generación que llegaba al semestre donde ya te tocaba proyecto en 16 milímetros, ¿no? Entonces llevabas 5 semestres atrás saboreándote ese momento, ¿no? Entonces era un poco como querer cazar esa presa, ¿no? Era un poco como
primer día de clases, y tú ya decías, bueno, ¿y cuándo llega la cámara de 35 milímetros? ¿Y dónde están las claquetas? Y vamos a filmar, ¿no? Entonces, todo ese proceso, cuando ibas atacando cada uno de los proyectos, era exquisito, ¿no? Y aparte, yo me acuerdo, digo, ahora extraño esa resistencia, pero que 4 o 5 semanas antes de filmar, dormíamos 1 o 2 horas, porque conseguías, ibas, hacías, preproducías locaciones, ir a CTT a comprar cosas, buscar, asesorarte. Todavía días, noches antes, estábamos recogiendo con Rubio, oye, que te falta tal hall, que no había tal lona y ya la consiguieron, vete aquí en la camioneta por él, por lo otro. Y llegábamos al rodaje tronadísimos, pero con la mayor energía y con el mayor gusto y todos profesionales metidos en lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque al final del día, pues era ese momento como de poder jugar ya en forma con las cosas, pero lo padre del SEC era que podías ir a practicar también con esas cosas, ¿me explicó? Yo me acuerdo que cuando nos tocó hacer sonido, fuimos hasta con Abel Flores, que nos pasó el contacto Fer, es un señor que hizo sonido toda la vida en los Churubusco, en varias películas, en toda esta época de cine de ficheras, esta época de los, pues yo creo que 70s finales, mucho de los 80s, ¿no? Y Abel nos enseñó a usar la nagra, a encintar, era todavía cinta de 1 pulgada, nos mandaron a conseguir unas bananas para poder transferir el audio, porque pues era digital, ¿no? Todo era transferirlo y pasabas una cinta y se metía el ruido y ¿sabes qué? Vas desde cero, otra vez, en un Pro Tools muy básico, muy básico que tenía el SEC, y básico porque era el Pro Tools, yo creo que también 1.0, 2.0, ¿no? Entonces, en eso corregías, quitabas keys, quitabas cosas, pero siempre muy profesionales porque tenías que traer tus ambientes aparte, de tus diálogos aparte, microfoneados con lavalieres, pero aparte con boom, pero aparte con protecciones, pero aparte construyendo ambientes. Entonces era una talacha de cine, me explico, con maestros muy generosos y gente externa, pero del medio que gracias a nuestros maestros nos apoyaban, que es chamba de cine, me explicó. O sea, tú ahí estabas metiéndole con gente real, en puntos reales, y que asistían de pronto a la escuela en algún momento, alguna vez en la cineteca, alguna vez a ver nuestros proyectos y que te aplaudían y que también te decían, a ver, está padre, pero te faltó esto, y para la siguiente esto, y te iban exigiendo, ¿no? Y era claro, padrísimo, ¿no? O sea, para mí esos proyectos eran la cereza del pastel, porque aparte nos la pasábamos divirtiéndonos todo el tiempo, ¿no? Fuimos una generación, los Sánchez, tu servidor, te acordarás que siempre traíamos una cámara, siempre estábamos jugando con la cámara, siempre estábamos grabando a nuestros maestros, a nuestros amigos, haciendo ejercicios, atacando los ejes en los coches, y ahora vamos a simular un choque de coches y buscando la forma de yuxtaponer, de hacer, y llegábamos y te decíamos, a ver, Toño, sí, tú eres historia del cine mexicano, pero regálanos 10 minutos, ¿cómo ves esto? Y nos criticabas, nos ponías, crecíamos el ejercicio, lo presentábamos de otra forma, y todo mundo así nos iba enriqueciendo, ¿no? Nos iba ayudando, nos iba apoyando, y los ejercicios quedaban bien redonditos, quedaban muy padres, ¿no? Y siempre con sugerencias de vete tal película, léete tal libro, ve tal pasaje, tal director aborda de esta manera lo que tú quieres abordar, o tiene este look que tú quieres lograr. Y eso era mágico, ¿no? Porque toda esa investigación era un disfrute, ¿no? Claro que sí. ¿Quién te manda de tarea? Escucha música, vete tales películas y tráeme el análisis de lo que quieres aplicar tú dentro de lo tuyo. Pues es completamente lo padre de esta carrera, y yo le decía a unos amigos el otro día, es que ellos estudian comunicación y aspiran algún día para hacer cine, ¿no? Yo igual y me tardo un poco en hacer cine, pero lo llevo haciendo desde hace 16 años que lo estudié. Claro. Lo agarré desde el principio y tengo esa fortuna de jugar con algo que me encanta desde el principio de mi formación, ¿me explicó? Perfecto. Y oye, eso hay otra cosa que comentaste hace rato. Mi comercial fue el primero que estaba realizado en 16 milímetros. A ver, yo recuerdo que cuando hicimos el switch a cine y televisión, la primera generación que estudió ya en la carrera de cine y televisión decía, no, por favor, yo no voy a hacer tele, yo voy a hacer cine, y se desgarraban, ¿no? Y decían, jamás haré eso.
Ahora la historia ha cambiado y bueno, después de un Mad Men, después de un Game of Thrones, después de un Breaking Bad, pues ahora todo el mundo quiere hacer tele. Ahora resulta. Hay algo muy importante que comentaste, Rodrigo, que es la interdisciplinariedad del SEC Pedregal. Es decir, nuestros alumnos estudian cine, van a ser cineastas, así sale tu título, licenciado en cine y televisión, pero al mismo tiempo, y creo que esa es una de las grandes riquezas de nuestra escuela, el cineasta que sale del SEC sale con nociones de mercadotecnia, de comunicación, de diseño, de moda, de diseño gráfico, de relaciones públicas, y pues la experiencia nos ha dado el pie a decir que la fórmula funciona, porque ustedes son mucho más allá que cineastas. Tú seguramente has oído a montones de personas en el medio cuando les preguntas, oye, ¿y qué plan de merca tienes para tu película? No, no, pues eso yo no lo veo, yo estudié cine, ¿no? Oye, maestro, ¿con cuántas copias vas a salir y en qué cines las van a pasar? No, no, yo no sé, eso lo ve la distribuidora. Y cuando viene la catástrofe, se están dando de topes contra la pared. Creo que una diferencia es eso, Rodrigo. Por ejemplo, el que además de tu carácter y la generación a la que perteneciste, ustedes fueron la primera generación donde se ensayó estas múltiples disciplinas. Es decir, como cineasta en el SEC, sales formado de una manera muy completa y eso es algo que seguimos manteniendo hasta la fecha, ahora con los lenguajes de cine y la televisión. Yo recuerdo en aquel momento que tú hiciste este comercial, que había cierta reticencia también de algunos profesores, ¿no? Yo me acuerdo que le decían a Fernando, no, pero ¿por qué hacen publicidad si van a hacer cine? Sabemos tú y yo y mucha gente que nos está viendo que personas como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola o nuestros queridos Alejandro G. Iñárritu y todos ellos hacen publicidad y es en buena medida de lo que viven los cineastas en un plan práctico para llevar dinero a su casa. ¿Cómo sentiste tú estas múltiples disciplinas, Rodrigo? Yo creo que mi generación fue una generación que fue creciendo mucho a lo largo de la carrera y que fue observando muchas cosas distintas que también iban mutando, ¿me explicó? Okay. Yo, no es una ofensa a la televisión, pero creo que la televisión que a mí me tocó de niño a la televisión que hago ahora es muy distinta, es muy diferente y a la que pretendo hacer hay un mundo de infinidad, ¿me explicó? Obviamente claro, todos los días trabajas por conseguir el proyecto que estás soñando y por conseguir levantar el proyecto que estás pensando y como tú te gustaría contribuir y colaborar, ¿no? Pero nosotros de pronto somos una generación que muy temprano, en primer semestre, gracias a esa inquietud que teníamos, nos damos cuenta que el video nos va a permitir experimentar en todas sus formas, con distintas plataformas y todo que nos van a acercar al cine. Entonces, metes un DVD de YouTube en ese entonces y te das cuenta que su video lo había hecho Wim Wenders, ¿no? Y dices, ay, güey, pues, no, ¿qué videoclips? No, no, lo que pasa es que aquí en México, yo te voy a decir algo, aquí en México el pionero del videoclip fregón, que dijiste, ah, canijo, fueron, por un lado, un gran amigo muy querido llamado Ernesto Fundora, que hizo el de La Negra Tiene Tumbao, el de Alejandra Guzmán de Hay un Diablo en Mí, y por el otro lado también Erwin, por el otro lado también lo hizo Rodrigo, lo hizo Chicle, lo hizo esa banda que fue una generación que convivió mucho con nosotros, que al final también se cansaron y se fueron a hacer su camino, pero que ahí estuvieron muy presentes, y son toda esta ola de videos de Molotov que la rompieron en Telehit, que la rompieron en la tele, que la rompieron en MTV, y fue donde mi generación volteó y dijo, video no, ¿cómo video no? Si en el video puedes experimentar todo y puedes hacer todo. Tele no, claro. ¿Cómo tele no? Si en la tele puedes hacer todo. Pero una generación adelante de nosotros venía Facundo rompiendo brecha en la televisión mexicana, me explicó. Entonces, cuando tú empiezas a ver que Facundo se atreve y va en la locura y van correteando a unos güeyes en la calle y la cámara sin sentido, pero al final tiene una justificación dramática dentro de su show, creo que mi generación volteó y dijo, a ver, espérate, bórrate eso que te dijeron de que el cineasta el cine, clávate en el lenguaje audiovisual y en que cuentes lo que quieras contar, ¿me explico? Y yo me acuerdo mucho grandes maestros, entre ellos tú, que decían, a ver, rompe las reglas y te lo voy a permitir, pero antes de romperlas dime, voy a romper esta regla y la voy a romper por esto, y te lo voy a permitir.
Y entonces nosotros rompíamos las reglas, decíamos por esto, y a veces nos iba bien, y a veces nos salían ejercicios que no eran tan afortunados, pero que ya lo podías ver en la pantalla y que ustedes nos decían, a ver, güey, aquí rompes el eje, no se entiende de dónde viene qué, contra quién y contra... Pues sí, sí es cierto, no se entiende, ¿no? Y a veces decíamos, no, güey, aquí lo rompieron, se ve afortunado, te mete, ok, lo lograron, lo hicieron. Y creo que mi generación empezó a trabajar mucho eso contigo, empezó a trabajar mucho eso con Raúl Criollo, que eran como los maestros con mente más abierta hacia lo que venía, ¿no? Hacia lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Ahora, cualquier persona que tenga un celular y que tenga un poco de noción de lenguaje, te cuenta una historia. A veces bien contada, a veces mal contada, a veces buena historia, a veces no buena historia. Pero van contando historias, me explico, y van teniendo ya ese acceso a contar estas cosas. Nosotros lo aprendimos de una manera muy análoga, pero muy apoyados por ustedes, y ustedes nos abrieron esa visión hacia el videoclip, hacia la televisión, hacia que había otros mundos, y después te lo abre el tengo que comer, ¿me explicó? Claro, es importante. Esto Oye, paga mi renta, esto paga mi gasolina, claro, esto paga mi claro que pepino. sí, claro. No, 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 desde luego que sí, Rodrigo. A ver, y cuéntame, ya pasan 9 semestres, vives muchas aventuras en el SEC Pedregal. Yo afortunadamente me tocó seguir muy de cerca todo ese desarrollo. Y un buen día llega, como decía nuestro querido director Fernando Flores, la vida real. Ya Rodrigo Garay salió de la escuela, ya no hay quien lo apapache, ya no hay quien lo cuide. Entramos al estanque de los tiburones reales. ¿Y cómo ha sido tu desarrollo de carrera a través de estos años con toda esa experiencia que lograste acumular en el SEC, Rodrigo? pues mira, kilométrica, pero maravillosa, me explicó. O sea, kilométrica porque yo empecé como becario en Univisión, pero yo era un becario que ya tenía una cédula profesional, la primera cédula profesional que me iba a abrir muchas puertas en el mundo como tal, y la única que abría era la de mi casa cuando se quedaban las llaves adentro, ya sabes, así como, hey, no. Entonces yo llego a Univisión y me dicen, sí, señor don licenciado, pase usted a calificar estas entrevistas, ¿no? Pase usted a él. Entraba a las 4 de la mañana, entonces agarraba mi moto y me iba a Univisión a hacer Despierta América a las 4 de la mañana porque íbamos 2 horas menos de Miami y llevábamos el enlace y allá eran las 7, aquí eran las 5 y abríamos el show por algo, ¿no? Entonces ahí iba en la motito, llegaba allá y pues te vas enfrentando a todo este tipo de cosas que entonces ya te das cuenta que el llamado ya no es el llamado de final de semestre, ya es el llamado todos los días, a veces muy temprano, a veces a mediodía, a veces es en la noche, y te va requiriendo, ¿no? Y tu profesionalismo hace a veces que pases 2, 3 días sin dormir, que empieces a buscar recursos para poder cubrir todas estas nuevas necesidades que te está planteando la vida laboral, ¿no? Lo interesante son dos cosas. Tienes mucho apoyo por parte de amigos, de la generación, de pronto de maestros con los que te quieres mucho, con los que estás en contacto, en este caso contigo, con Raúl Criollo, en este caso siempre me he podido acercar a banda del SEC y por el otro lado también en el SEC aprendes dónde buscar, qué investigar, cómo hacerle, cómo moverte y eso te va abriendo muchas puertas. Lo que tú decías hace rato, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en mis primeros ejercicios decía, a ver, pero si yo me quiero especializar en dirección, ¿qué carajos hago en sonido, no? Y cuando llegas a la vida real, gracias a Dios he comido de editor, gracias a Dios he tenido que salir en la cámara a hacer entrevistas y sé poner micrófonos, sé guardar los ejes de audio, sé balancear los micros, sé llevarlos a la post, sé limpiarlos en el final para que el sonido salga bien en una entrevista. Y entonces cuando volteas y dices, yo repelaba de esto y ahora lo utilizo, me sirve y me da de comer, ¿me explicó? Y me hace todo un tema integral, más en un mundo donde se perdieron y todos los que estamos cercanos a la televisión nos damos cuenta que cada día se pierden más plazas. Entonces, cada día el productor, que fue mi caso en Univisión, yo esto lo aprendí en Univisión, ¿no? En México estábamos muy dados en Televisa, en TV Azteca, a productor, director, microfonista, bla, bla. Y cuando yo entro a trabajar en Univisión, de pronto es, ok, tú eres el productor. Ok, pues ya conseguí la locación, ya tengo padre.
Sí, güey, pues ahora tú también eres el director, el realizador, pones el encuadre, te mandamos un camarógrafo y ok, ¿no? Y había días que, oye, no hay camarógrafo, te rifas la cámara porque va a llegar tal y van a hacer esto y no tenemos, ¿vas? Pues voy, ¿no? Y entonces ya juegas con balance a blancos, con luces, con todo, con pum, 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 y en lugar de ponerte nervioso, regresas al set y dices, lo sé hacer, sé balancear a blancos, sé microfonear, sé editar, sé jugar, y empiezas a tomar todos esos recursos que de chavo dices, ¿para qué, no? De chavo tú quieres, todos queremos ser Iñárritu, o todos queremos ser Cuarón, o todos queremos ser Del Toro. Sí, claro, porque aparte estamos en una industria donde no tenemos hasta que nos empapamos como esa cultura de alabar a un fotógrafo, alabar a un sonidista, alabar. Nosotros fuimos una generación que creció con el chivo, pero antes de todo este boom del chivo y Rodrigo Prieto, y en una entrega de los Óscares, enfrentarse cuando uno era segunda unidad, el otro más atrás, ¿no? Ya enfrentarse a ver cómo iba el tiro y todo, fue lo que a nosotros nos dio un boom a voltear a todas las áreas y ver lo valiosas que iban siendo, ¿no? Cuando de pronto Martín Hernández está nominado por sonido con Iñárritu, por Birdman, pues volteas y dices, wow, Martín Hernández, ¿no? Empezaron a sonar nombres y se empezó a diversificar lo que a todos nos iba llamando la atención. En un inicio todos queríamos ser directores y todos queríamos como tener nuestra propia película e inventar el hilo negro. Y está padrísimo que en la vida cotidiana todas esas herramientas cuentes con ellas, porque en el SEC no te das cuenta para qué te van a servir, y cuando sales y las tienes, dices, qué bueno que las tengo, ¿me explico? Qué bueno que las tengo, qué bueno que las puedo aplicar, cómo era esto del sonido, cómo era esto de la microfoneada, cómo son los SEC, qué es un cardioide, qué es un unidireccional, cómo era así, así. Ah, entonces uso este porque si no se me va a meter todo el ruido. Y la televisión mexicana ahora te está exigiendo eso, ¿no? Ahora sí, tienes que grabar, tienes que producir, tienes que conseguir, muchas veces eres realizador, editor, camarógrafo, editor, que cae esa parte de realizador. Muchas veces como productor te contratan canales extranjeros y te dicen, ok, tú eres el productor de toda la cápsula. Hay X cantidad de lana. Si tú me quieres traer la cápsula, tú la haces, tiene calidad y te quedas con toda la lana, trabaja solo, hombre. Si tú quieres llevar 20 camarógrafos, 4 sonidistas, te alcanza la lana y sales, hazlo, hombre. Es tu bronca, tú entrégame la cápsula, ¿me explicó? Entonces, toda esta diversidad que vamos teniendo al día de hoy es lo que también nos está invitando a volvernos multidisciplinarios, y que cuando yo me topo con esto, gracias al SEC lo tengo, ¿no? Y gracias a todo ese repelar de pronto de, pero el sonido, pero esto, pero lo otro. Ahora dices gracias, ¿no? Qué buena onda. Y ahora que tienes tus proyectos audiovisuales y que de pronto tienes que apoyar amigos con bajos presupuestos, porque en México los presupuestos a veces no son tan altos. Entonces, si te habla uno de tus mejores amigos y te dice, carnal, vente de sonidista, vas de sonidista, ¿me explicó? Y tienes que hacer tu mejor papel de sonidista y le tienes que entregar un sonido de calidad y lo tienes que apoyar. Claro, como debe de ser. Entonces, ahora el sonido se convierte en una herramienta maravillosa que en su momento yo, que quería ser director, no la valoré, ¿me explicó? Claro. Pero sí la aprendí, y la aprendí bien, gracias a Dios, ¿no? Claro que Entonces, sí. Creo que la forma en que el SEC te envuelve y te cobija y te dan clases de pronto muy interesantes, ¿no? Jorge nos daba una clase, ¿no? Buenísima, de edición. ¿Qué motiva un corte? ¿Cómo van las secuencias? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el timing? Si no cuenta, córtalo. Si no esto, quítalo. Cuando llegas a la vida real, tú vas grabando y ya vas editando en tu mente, porque aparte en la televisión el tiempo es reducido, es de decisiones rápidas y time is money, ¿no? En el cine todavía puedes ir los pasos más seguros, no tan lento porque cuesta, pero en la televisión son ritmos agigantados, ¿no? Claro que sí. Entonces, creo que esas herramientas son lo que me ha ayudado a mí a crecer. Lo que hace el SEC mucho es que, como a nosotros nos tocó construir esa escuela de cine, como nosotros íbamos investigando junto con ustedes las nuevas tecnologías porque las íbamos conociendo, claro, pues entonces seguimos yendo a Expocine y Televisión,
seguimos buscando en la red qué nuevo editor hay, oye, ahora ya puedes editar con DaVinci, ¿cómo es eso? Te metes, ves el curso, me conviene, no me conviene, qué Mac necesito, qué procesador, qué memoria, qué... Te da esa inquietud, ¿no? Y entonces al final, después de unas 10 noches, pues no eres el experto, pero ya le mueves al DaVinci, ¿me explico? Como en su momento hace 20 años le tuve que mover al Final Cut, ¿no? Al final, claro que sí. Oye, Rodrigo, precisamente hablando de esto, y creo que sería la última pregunta antes de que, pues, dejar que nuestros amigos también platiquen contigo. Eh, de repente surge un Quentin Tarantino que dice, yo no fui a la escuela de cine, yo aprendí cine. Y de pronto hay algunas personas que se la creen y dicen, pues yo también le entro, pero bueno, el talento de Tarantino es innegable. Hay gente que ese talento no lo tiene tan desarrollado como Tarantino. ¿Por qué tú, a ver, tú como Rodrigo Garay, cineasta, camarógrafo, editor, fotógrafo, le dices a un muchacho que en este momento está queriendo estudiar cine contra unos papás que, bueno, tú lo sabes, a mí me tocó, tú lo viviste también, pues unos papás que de repente dicen, ¿y de eso vas a vivir? ¿De eso se puede vivir? Hay esa duda, hay esa inquietud de los papás. Estamos viendo un momento en el cine mexicano donde ya no tenemos fideicomisos, donde pues la producción seguramente se va a desplomar en este año 2021. No sabemos qué pase. Pero tú qué le dirías a un chavo que quiere estudiar cine, todavía anda dudoso y tú lo tomas de los brazos, ¿no? De los hombros y le dices, maestro, vas a estudiar cine por esto. ¿Qué serían esas palabras, Rodrigo? Pues yo le diría que esto es una carrera a largo plazo, no son carreritas, ¿no? No ves los resultados tan a corto plazo, más, sin embargo, tienes satisfacciones a muy corto plazo. No sé si me estoy explicando. O sea, no ves los resultados, no estamos hoy nominados al Oscar, ¿no? Hoy estoy levantando mi primer documental, largometraje, con recursos propios sobre un proyecto personal que le estoy haciendo a mi padre, entonces lo he documentado todo, lo he ido llevando. Paralelo, pues viene esta parte de que tienes que ir a laborar a una empresa, que es la que paga tu sueldo, que tienes que hacer cosas, pero al final yo creo que todo te va sumando dentro de la vida y Dios es muy grande, Dios es maravilloso. ¿Qué me pasa a mí? Yo de pronto un día fui productor en Univisión, al otro día todo se acaba en Televisa y me tengo que ir de cámara, pero al entrar de cámara me toca aprender a usar un Steadicam, me toca empezar a mover ese Steadicam, entonces aprendo un aparato que para el cineasta siempre es emblemático y que cuando éramos estudiantes, tú te acordarás que en todas las preproducciones lo primero que nos bajaba el SEC era el Steadicam porque todavía ni sabías de qué trataba el corto, pero decías, este semestre sí vamos a usar Steadicam, ¿no? Oye, pero bueno, ahora lo he podido usar. Es que es un plano fijo, no le hace, lo hago en Steadicam. Sí, porque aparte entonces tú decías, bueno, pero pues, si me estás enseñando a hacer Kubrick empieza con sus Steadicams y con sus planos y te decían, sí, nada más que tú no tienes el presupuesto de Kubrick, ¿no? Entonces, de pronto en la vida laboral y en todo esto vas teniendo muchas satisfacciones que se van sumando a esa montaña de cuando llegas a la cima, ¿no? La cima está para quien lucha todos los días, para quien... Pero a lo que quiero llegar con Dios y la vida es muy grande. Mira, yo he coincidido contigo ahora que estamos de pronto en Televisa con Leo Zuckerman y de pronto yo me estoy aventando una maestría real o un doctorado real en televisión en la vida real, ¿me explicó? Porque todos los días te enfrentas a algo nuevo y de pronto yo he escuchado a mucha gente que, ay, los camarógrafos, a ver, te reto a que traigas un partido de primera división de fútbol con una cámara cerrada al jugador en foco, ¿me explicó? Cosas que representan un reto y que muchas veces damos por hecho, damos por ende, o cuando estamos en casa ni sabemos que es un fuera de foco en una película o que alguien la regó o algo más técnico, ¿no? Que sí te brinca, pero no tienes el conocimiento de qué está pasando. A mí la vida me ha dado satisfacciones, como de pronto, y no es guayabazo, pero yo te oigo hablar con invitados reales del cine mexicano y tener clases presenciales en el foro con Leo Zuckerman, pues creo que la vida te va consintiendo hacia mientras tú vas formando tu proyecto por otros lados, aparte lo vas construyendo, pues vas teniendo esta retroalimentación contigo de estar con personas como Carlos Volado, ¿no? En el estudio, ¿no? De pronto
llegan infinidad de escritores, de poetas, de toré, a platicar, gente empapada de arte, a platicar sus 3 películas favoritas, ¿no? O esa crítica a los Óscares, a Roma, que nos tocó juntos, ¿no? A todo este México, a todo este análisis. Para mí es maravilloso que la vida laboral me permite estar contigo en una masterclass dentro de un foro y aparte ganando plata, ¿me explicó? Entonces, a lo que voy y lo que yo les diría es que si en verdad su sueño es contar una historia, pues se abracen de ella, aprendan a contarla, aprendan la forma de contarla correctamente y luego cuéntenla emocionalmente, ¿me explicó? Ya que sepan la forma correcta de contarla técnicamente, ya se vale que desde la emoción la cuentes como Dios te dé a entender, pero con esa sapiencia y que te abraces a ello. Porque al final yo creo que la película más importante que estamos filmando todos los días es la de nuestra propia vida, ¿no? Y esa película que filmas todos los días es una película que es la que tiene mayores plot points, mayores reveses, mayores dilemas, mayores broncas, se resuelve y entonces viene la temporada 2 aún más complicada, ¿no? Y ya no es película, ya es serie, pero al final es muy similar a la vida, ¿no? Y es muy similar a que si tú de verdad tienes ese sueño, luchas, le echas ganas, tienes calidad en lo que haces, tienes que tener mucha disciplina, pero vas a llegar, lo vas a lograr. Es factible lograrlo, ¿no? Es factible. Claro. Ahora tenemos plataformas como YouTube. Un youtuber gana lo que quiere, muchos de ellos, ¿no? Entonces creo que también algo que aprendimos en el SEC y por lo que muchos nos estamos tardando en aparecer en el cine como tal, es porque también el SEC nos enseñó que el contenido era importante. Claro. Entonces creo que si vamos a arriesgar recursos propios, recursos de gente que nos quiere, que nos va a dar esa oportunidad y todo, también creo que nos estamos volviendo muy cuidadosos en que tenga una calidad, en que tenga un contenido, en que sea algo integral para que pueda crecer y para que pueda ese largo plazo redituarte en cosas más interesantes. Yo me acuerdo mucho, y sin nombrar a otros cineastas que no vamos a quemar, con los que aparte he podido coincidir, he podido trabajar y he podido estar. Yo me acuerdo mucho que el tema era, yo quiero filmar 20 películas de $1,000, hacer una película de 10,000 varos y no volver a filmar, ¿me explicó? Jamás, ¿no? Como que ya nadie te quiero volver a ver, sí ganaste una la nota, lo que yo quiero hacer es cine. Lo que yo quiero es ganar poco o lo justo, Sí. muchas veces para poder vivir, para poder tener, para poder enriquecer, pero haciendo lo que me gusta, a de pronto tener un presupuesto maravilloso, exprimirlo y no volver a hacer cine jamás, pero ya de eso vivo el resto de mi vida, ¿me explico? Y creo que mi generación es una generación que si se está tardando de pronto, es porque cuando dan el brinquito, Eder se ha traído canes con Luis Salinas. ¿Me explicó? Claro, O sea, claro. Sergio está en Netflix, Sergio Goyri, su película está en Netflix, está, o sea, tenemos gente de calidad, tenemos gente que le está chambeando duro dentro de todo esto. Yo he hecho algunas películas con René Cardona, de pronto he hecho series con Ernesto Fundora, un gran director cubano, que le está pegando a todo esto de la serie, pero experimentó el videoclip, y al final todo eso te va enriqueciendo y todo eso te va ayudando a que también lo que tú quieras o puedas contar en una historia sea ya muy diferente a lo que hubieses podido contar hace 20 años, ¿no? Porque Claro. también en el SEC algo que aprendimos y que me ha funcionado a mí en lo personal es a cada experiencia vivirle el ambiente, las sensaciones, todo esto, porque no sabes cuándo tu historia va a requerir esa vivencia de ti para transmitirla a través de una pantalla. Entonces, Claro. creo que todos los días vamos experimentando esta. Yo creo que si quieres hacer cine, si quieres hacer televisión, si quieres contarlo audiovisual, tienes que de verdad amarlo, tienes que de verdad luchar con ello, saber que no va a ser fácil, pero saber que desde que tú entras a la carrera de cine, si no es que desde antes y por eso entras, tú todo lo ves en cine, tú todo lo ves en historias, tú todo lo intercortas en tu mente, tú todo lo vas editando en la vida, ¿no? Tú tienes que ser una persona que vas hablando en voz en off contigo mismo en tu coche casi todas las mañanas, ¿me explicó? Pero es real, ¿no? O sea, tú tienes un narrador de pronto que te va contando tu misma historia y te va atacando todo el día como si vivieras realmente una película, ¿me explico? Pero eso te hace que tus historias tengas
como esa elocuencia, como esa secuencia, como ese tema, como que las puedas redondear, como que tengas Claro. todos los elementos que te faltan y también como que te tardes un poquito más, pero tengas elementos completos, proyectos redondos, como tú decías, ¿no? Mercadotecnia, ¿no? ¿Dónde puedo enfocar esto? ¿Quién va a ver mi película? ¿A quién le voy a hablar? ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les quiero expresar? ¿Qué quiero que sientan? Quiero que se enojen, quiero que me odien, quiero que me amen. Todas esas preguntas vienen generado de todo esa olla express que es el SEC de 4 años y medio o 5 con tu especialización, todo, para que de pronto salgas como cocinado, pero venga esa parte donde vas puliendo toda esa receta, ¿me explico? Y puliendo y Claro, puliendo y claro, claro. puliendo. Entonces yo les digo que Muy abracen bien. ese sueño, ¿no? Que al final, ¿O sí? saliendo del SEC, el día que pisas fuera del SEC, es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces, si no te gusta y si lo que hemos platicado aquí no te llama, busca lo que te llene. Pero si te llena, teníamos un grupo, no sé si tú te acuerdas, Toño, que se llamaba No Gano, pero ¿cómo me divierto? Y éramos los que íbamos a ayudar a todos nuestros carnales a proyectitos de no gano, pero cómo me divierto, y hasta le pongo porque uno llegaba con los tacos, el otro las galletas de animalito y el café legal que no faltaba, ¿no? En esos Claro, rodajes, ¿no? cómo Y ahora, olvidarlo. y también les voy a decir algo, tienen una gran ventaja. Ahora en Facebook hay grupos del gremio, hay gente apoyándose, Sí, sí, sí. está un muy buen amigo, un gran amigo, le mando un saludo a Genaro de la Cruz. Genaro de la Cruz, por ejemplo, siempre está tratando de apoyar, siempre está tratando de ver a quién le presta fierros o cómo los consiguen baratos o cómo los ponen o en qué suma. Y obviamente hay una serie de personas del gremio de la industria que también no conozco, pero que están en el mismo mood de él, de crear esta industria, de apoyarnos, de ayudarnos, de crecer, ¿no? Y yo mismo me Claro, sumo a ese punto, ¿no? Si yo veo a alguien que esté interesado, que le quiere aventar, que le quiere echar, que le quiere hacer, pues vamos para adelante, ¿no? Porque de por sí somos poquitos y entre nosotros no nos apoyamos, creo que no vamos a poder crecer esta industria, ¿no? Pero claro si que entre sí. nosotros nos apoyamos, le echamos ganas y vamos construyendo, pues yo creo que en unos 5 o 6 años vamos a ver realmente algo más fuerte, ¿me explicó? Porque pues la realidad es que nos están quitando fondos, nos están quitando cosas, nos están quitando puntos, pero yo creo que muchas veces es como cuando tú eres chavito y te dicen, no vas a la fiesta, ¿no? Y haces todo lo posible por ir a esa fiesta, ¿no? Porque va la niña que te gusta, porque van tus amigos, porque, bueno, el cine es Ujú. igual, ¿no? Tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance por poder lograr ese objetivo, por más trabas que te pongan, ¿me explicó? Entonces Claro yo que sí sí. les diría que abracen a su sueño, yo les diría que para mí el SEC, con otros amigos que he platicado de otras instituciones, que también no estamos peleados, ¿no? Porque todo el mundo cree que nos odiamos entre escuelas y entre No, 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 cine no, no, y al contrario, ¿no? Ya que para te nada. encuentras en el jale real, te hermanas, te haces brother, ves cómo te ayudas, ves cómo salimos, porque todos estamos en esa carencia y todos estamos buscando que haya una fluidez dentro de la industria mexicana para todos poder tener proyectos y ojalá y todos pudiéramos estar haciendo muchísimas cosas, ¿no? Claro Entonces yo que sí sí. les diría que hay futuro, yo sí les diría que de verdad abracen ese sueño, que de verdad se aferren a él y que de verdad al final del día siempre vas a tener millones de recompensas que te van a funcionar para llegar más adelante, ¿no? Te preguntas en el momento, hay días que no tienes nada de chamba, que no sale nada, y de pronto, pum, una chamba que te deja para que te muevas un par de años, para que saques, avances más el proyecto, para que todo, de pronto te cae otra que es esclavizante y no te gusta tanto, pero te ayuda a sacar esto. Entonces, Claro, sí se van a meter en ese punto, pero también creo que entre más grande sea el reto, más bonita es la satisfacción que nos llevamos, ¿no? Que tenemos. por supuesto. Muy bien. Pues Pues muy así, bien, mi mi Toño. querido Rodrigo, padrísima respuesta, muchas gracias. Y pues no sé, maestro Kim, si alguien tiene preguntas, pues podemos pasar a Claro que una sí. breve ronda Eh, de preguntas. claro que sí. De hecho, en este momento, cualquier persona que esté conectada en nuestro Meet, por favor, puede hacer preguntas, puede abrir su cámara y su micrófono, o si prefieren escribirlo vía chat, con mucho gusto les leo para que Rodrigo nos pueda apoyar con su punto de vista a través de esas preguntas. Muy bien, anímense, a ver, ¿quién dice yo? Anímense, anímense.
para que platiquen también ustedes con él. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿En el chat? ¿Alguien que tenga una pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, adelante. ¿Cómo considerarías que sea tan, como, no sé si mi pregunta sea tan tonta, pero me preocupa un poco? No te preocupes, no hay ¿Qué preguntas. tan peligroso crees que sería la industria del cine siendo mujer? Wow. ¿Para Toño o para mí? Para quien quiera. No, mira, Bueno, lo que yo he vivido en la Adelante. industria del cine con las mujeres y también en la televisión, es que esto ha cambiado muchísimo. Hay cero peligro, son súper valoradas. Tenemos en todos los departamentos, tenemos fotógrafas maravillosas, productoras maravillosas, sonidistas increíbles, desde vestuaristas, de todas las disciplinas tienen mujeres súper exitosas. Yo he visto que la banda de cine, debe de haber sus excepciones, como tienes peligro en cualquier chamba, ¿me explico? Como si eres contador, administradora o todo, pues siempre tendrás al envidiosito, siempre tendrás al machito, siempre, pero la banda de cine en general es una banda con la que yo he convivido, abraza mucho a sus compañeras y deja que las abrace, las respeta, ¿no? Porque realmente yo creo que en nuestra industria cinematográfica hay mujeres, por ponerte un ejemplo, como Hilda Navarro, que yo a Hilda la admiro, ¿no? Hilda, vestuarista, impresionante, multipremiada, y dices, wow, ¿no? Y creo que el gremio la quiere, la respeta, es un gremio seguro, ¿no? Y de ahí nos podemos mover al departamento que te guste, a lo que a ti te guste hacer. Hay mujeres muy valiosas en esta industria, entonces realmente creo que todos esos tabús, gracias a Dios, se han ido rompiendo en estos últimos años y hemos llegado al punto donde son súper valoradas las mujeres en la industria. Inclusive si tú en Facebook te metes a estos grupos de cine y a estos grupos del gremio, ahí mismo vas a ver directoras de fotografía exitosísimas, ahí mismo vas a ver productoras increíbles, directoras increíbles, que traen unas visiones impresionantes. Creo que el cine es de los primeros artes que rompe esos tabús de mujer-hombre y se vuelve como seres humanos, como venas artísticas, colaborando por un proyecto, ¿me explico? Y al final yo tuve compañeras en la carrera como Marianne, como Rosy Sánchez, como que al final siempre muy queridas, cobijadas, porque son bien entronas, son profesionales, son estudiosas, son en gran medida las que levantan el rodaje, las que le ponen, las que le meten. Y tú ves a Rosy fotografiar con una cámara 35 milímetros y con las luces que quieras y hablarle y ordenarle a 5 o 6 gaffers que se le cuadran y le dicen señora, ¿no? Porque en el cine es mucho de decirle a los directores y entre todos señor, está esa parte de te contestan señor también, ¿no? Entonces, por respeto, el cine tiene como esa mágica de sí señor, no señor, y de pronto sí señora directora, sí señora fotógrafa, sí. Ese respeto en el cine existe, ¿no? De menos en mi experiencia, entonces sí creo que es cero peligroso, ¿no? Además, Paola, creo que es también parte de una lucha que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Desde luego, la historia del cine mexicano, si tú la conocieras, pues está marcada por, como bien dice Rodrigo, pues estos machismos, estos ambientes patriarcales donde una Matilde Landeta, una Marcela Fernández Violante, una María Novaro, una Busi Cortés, pues sufrieron en algún momento el rechazo de los equipos de filmación que les decían que por qué no estaban en la cocina. Así, tal cual. Claro. Pero eso ya pasó porque además ahora se levanta la voz, ahora se dicen las cosas como son. Me da mucho gusto que, por ejemplo, en el SEC, nuestros grupos son, cuando yo estudié cine, éramos 8 ampones y una muchacha. Ahora son 8 muchachas y un ampón. ¿Y a quién creen que se ponen pinto para que se cuadre y haga las cosas bien? ¿No? Al ampón, claro. Entonces, desde luego, ya cambiaron las cosas, Paula. Ya nadie nos tenemos que cambiar el nombre para no avergonzar a nuestras familias. Al contrario, un hijo cineasta, una hija cineasta, y sobre todo la mujer en el cine como compañera de trabajo
se vuelve un elemento más. Aquí no hay sexos. Aquí somos todos compañeros de trabajo y todos vamos en el mismo barco. Y desde luego, pues son de verdad personajes muy fuertes, muy queridas, muy aguantadoras y muy respetadas. Y pues bueno, Paola, pues la invitación está hecha, no tengas ningún miedo, al menos en la experiencia que hemos tenido nosotros, hay un gran respeto hacia las compañeras y hacia los compañeros también. Desde luego aquí es un trabajo en equipo. Muy bien. Pues anímense a saber más de nuestra oferta académica. Por ejemplo, Brenda, que está estudiando diseño gráfico, el jueves va a estar con nosotros el profesor Fabián Santarini, que es nuestro director de la carrera de diseño y animación. También, pues si quieres unirte, Brenda, para que veas que estamos ofreciendo nosotros. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto haber podido platicar esta noche con Rodrigo Garay. Sabíamos que iba a ser una charla estupenda y así lo fue. De verdad es un hombre al que queremos mucho, lo admiramos y ahora pues como dicen, nos encontramos de repente allá en Televisa y nos damos un abrazo y siempre aprendemos. Con Rodrigo siempre se aprende y pues nosotros aquí en la Escuela de Cine y Televisión, nuestra misión es esa, que sobre todo cumplan sus sueños y también se vuelvan algo más allá de un cineasta que puede crear toda una empresa, puede crear todo un mundo alrededor de su mente creativa. En el SEC somos mentes creativas y ustedes se pueden dar cuenta en la figura de Rodrigo, pues los niveles que se pueden realmente alcanzar. Así es que, pues maestro Kim, si no hay ninguna otra pregunta, pues le damos las gracias a Rodrigo. Felicidades, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Siempre contento de volver a casa. La verdad es que recuerdo con mucho cariño al SEC, ¿no? Y siempre que Toño y yo nos encontramos, lo platicamos, ¿no? De lo bien que te la pasas, de lo divertido que es, del aprovechar estos años que puedes experimentar, que puedes jugar, que tienen las herramientas y que aparte lo platicamos, ¿no? El SEC se presta mucho para eso, ¿no? Si ustedes quieren practicar para hacer cine, el SEC es práctica, el SEC es talacha, el SEC es jugar con los juguetes, ¿no? Y eso es lo que está padre, eso es lo que al final yo creo que buscamos, no tanta teoría, sino más talacha, ¿no? Claro. Y siempre contento de estar en casa.